Estimados amigos televidentes de Universal TV Digital, les saluda María Berenice Lafit Aparicio. Estamos en el programa Tertulia Literaria, que pertenece a esta prestigiosa casa televisora Universal TV Television y también que conforma parte de la revista Articultura. Hoy día nos engalalamos porque vamos a hablar de uno de los más grandes escritores que ha dado Latinoamérica para el mundo y sigue vigente a pesar que él ya falleció. Es el gran Gabriel García Márquez, que si bien es cierto y es sabido, es colombiano, pero por su enorme legado, él es parte de toda la humanidad. Eh, para hablar profundamente de la biografía y la creación literaria de Gabriel García Márquez, contamos con la valiosa presencia de tres personalidades. Vamos a conversar con la señora Iliana Restrepo Hernández, posteriormente con el doctor Fernando Paneso Serna, y cerrando con broche de oro, vamos a conversar con el doctor Juan Antonio Pizarro León Gómez. Entonces, como es en el argot futbolístico, el play de honor lo va a dar la distinguida invitada, la señora Iliana Restrepo Hernández. Bienvenida a Tertulia Literaria. Muchas gracias por concedernos su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por tener en cuenta, bueno, algunos de los conocimientos que tengo y que he ido acumulando a través de mis estudios y de la práctica profesional. Muchísimas gracias, me place mucho estar aquí en compañía de dos amigos que sé que vamos a tener una agradable conversación. Gracias. Al contrario, gracias a usted, señora Iliana Restrepo. Para hablar de su currículo vitae es muy amplio y muy valioso, pero voy a nombrar solamente algunas cosas, porque en realidad todo es de muy importancia en su ejercicio profesional. Nuestra digna invitada, la señora Iliana Restrepo, es diplomada en gestión cultural por la Universidad de Cartagena. Profesional, es, desarrolló estudios literarios en la Universidad de Bucaramanga. También es magíster en e-learning y redes sociales de la Universidad Internacional de Rioja. Asimismo, es magíster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido columnista en diversos medios y creo que no me alcanzaría estos minutos para terminar de detallar su vasto currículo vitae, pero les quería un poquito más comentar acerca de nuestra invitada, a nuestros amigos que nos están sintonizando. Señora Iliana Restrepo, yendo ya de lleno a hablar sobre el gran Gabriel García Márquez, ¿qué le parece si un poco nos situamos en la primera parte en lo concerniente a la biografía de Gabriel García Márquez? Porque también ustedes, dignos invitados, eh, lo saben, y creo que el público también, que en varias obras de Gabriel García Márquez, por no decir a veces en todas, a géneros como el cuento, como novela, entre otros, ha intervenido mucho de las vivencias, ¿no?, de él en las diferentes etapas de su vida. Entonces le cedo la palabra a la señora Iliana Restrepo. Bueno, sí, en eso tienes toda la razón. La biografía o las vivencias de Gabo son las que nutren toda su escritura. Desde niño, él fue acumulando maneras de contar, maneras de ver, donde él vivía en Aracataca, en su pueblo natal, con sus abuelos, porque sus padres se fueron a vivir fuera de allí y lo dejaron a sus abuelos a cargo de él. Y el abuelo era una persona que tenía muchos conocimientos y le prestaba, por decir algo, el diccionario, por ejemplo. Y él se aficionó al diccionario desde pequeñito. En la casa vivían unos indígenas guayú que contaban unas historias también de leyendas, de mitos, de todo esto que nutrieron también la imaginación
del niño. Y su abuela también contaba las cosas de una manera que eran a la vez fantásticas, pero a la vez cotidianas. Entonces él se empezó a nutrir de esa manera de contar. Y es tal la influencia que cuando él encontró el tono, que era lo que él no había encontrado para escribir Cien años de soledad cuando la estaba escribiendo, él dice que él tenía la historia, pero no tenía el tono con el que lo iba a contar, con el que lo iba a escribir. Un día paró en un viaje que iba hacia Cancún con la familia y le dijo a Mercedes, tengo que devolverme, acabo de encontrar el tono con el que quiero escribir la novela. Una novela que al principio se llamó La Casa y después mutó y se llamó Cien años de soledad. Y dijo, voy a contar la novela como mi abuela contaba las historias, como si todo lo extraordinario que pasara fuera normal y como si todo lo normal fuera algo extraordinario. Y esa es realmente la definición del realismo mágico, que las cosas se cuentan como si fueran hechos extraordinarios y los hechos extraordinarios se cuentan como la cotidianidad. Y obviamente en todas las demás novelas influye su vida, porque, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es la vivencia que él no lo vivió personalmente, no estaba allí, pero pasó este hecho que él cuenta, fue un hecho real que sucedió en Sucre, Sucre, donde vivían sus padres, y él armó esta novela de Crónica de una muerte anunciada. Después, obviamente, su autobiografía, Vivir para contarla, en donde habla de, pues, de toda su primera parte de la vida, porque él iba a hacer un segundo tomo y la enfermedad lo cogió en el medio y no pudo hacerlo. Y, y si tú vas a los cuentos, y él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, porque mira que él, yo vivo en Cartagena de Indias, y él Correcto. vivió en Cartagena de Indias solamente un año de su vida, continuo, pero siempre iba y volvía por diferentes razones. Y él decía algo, pues tuvo después una casa aquí, ¿no? Su casa de vacaciones, de todo era aquí. Y él decía que en todos sus libros y en todos sus cuentos había hilachas de Cartagena, que él había algo, había o una anécdota o una situación o un personaje o un lugar, pero que todas estaban inspiradas en algo que él había visto u oído en Cartagena. Y él solamente duró un año en Cartagena, un año que para él fue decisivo porque fue un año donde todo volvió a empezar. Él llegó a Cartagena después de una revuelta que hubo en Bogotá cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que se llamó el Bogotazo, que fue una cosa que impactó a nivel nacional, una revuelta que impactó a nivel nacional, y él quedó sin nada porque la pensión donde él vivía en Bogotá y donde estaba estudiando derecho se quemó, se le quemó todo. Incluso se quemaron unos cuentos que él con mucha gracia decía, afortunadamente esos cuentos se quemaron, porque dice que Ujú. eran malísimos, que no creo, pero eso decía. Y se vino a Cartagena con lo que tenía puesto y con alguito de plata y unos cigarrillos. Eso cuenta. Y llegó a Cartagena y dice que cuando él entró a Cartagena, él sintió que había vuelto a nacer, que la luz malva, así con esa frase, la luz malva de las 6 de la tarde de la recepción de Cartagena fue para él un renacer mágico. Y realmente renació, porque él a partir de allí empezó una nueva etapa en su vida. Empezó la etapa de periodista. Es cierto. Encontró empleo en el periódico El Universal de Cartagena y dormía incluso sobre los rollos del periódico por la noche porque no tenía dónde dormir. Él llegó sin nada y aquí empezó a hacer vida, aquí empezó a ser conocido, aquí empezó a escribir de nuevo, porque él ya había publicado algunos cuentos en El Espectador en Bogotá, en el periódico El Espectador, pero nunca había sido tan difundido, digamos. Y aquí entonces empezó ya a conocer también más gente del mundo intelectual local, empezó a acercarse a los clásicos de la mano de varios de sus colegas y sus compañeros, y ahí empezó realmente a nutrir más su universo y Cartagena lo nutrió. De aquí se fue para Barranquilla y tenía una columna en el periódico El Heraldo de Barranquilla, tenía un seudónimo que se llamaba La Jirafa,
y escribió crónicas estupendas, como también escribió crónicas estupendas en Cartagena, inclusive escribía unas crónicas muy interesantes porque en Cartagena, en Colombia, en esa época teníamos una dictadura y Ujú. había censura. Eh, y la censura, bueno, no, mentira, no había dictadura, pero había censura porque había pasado lo de Jorge Eliezer Gaitán y estaban los ánimos súper caldeados políticamente. Él era un hombre de izquierda, era un hombre liberal, muy liberal, y él decía que había que escribir las cosas bien, pero que no se notara para qué lado estaban inclinadas. Entonces escribía unas crónicas maravillosas que inclusive uno de los censores dijo una frase fantástica un día que dijo, yo sé lo que él está diciendo en esa crónica, pero está tan bien escrita que es que no la puedo censurar, no la puedo prohibir, no puedo dejar que salga. Y le publicaban. Y, esa fue una etapa de su vida enriquecedora. Y después, cuando estuvo en Barranquilla, entonces se formó un grupo que se llamaba el Grupo de la Cueva, el grupo de los amigos más íntimos, que eran Ujú. todos intelectuales eh, en diferentes áreas. Muchos escritores, pero algunos, pero como Alejandro Obregón, el gran pintor, estaba en ese grupo. Entre otros, estaba Álvaro Cepeda Zamudio, estaba Fuenmayor, había varios muy interesantes. Estaba Marvel Moreno en ese grupo, en esa época, Ujú. y otros. Esa fue una época de su vida que lo nutrió, lo enriqueció. Y después, bueno, sucedieron otras cosas, pero todo lo que iba pasando, incluso en el país, porque fíjate que noticia de un secuestro es también de vivencias, no de él, pero de vivencias que uno como colombiano vivió, sintió y leyó en la prensa, pero él le cambia y lo narra de una manera muy profesional, digámoslo así. Sí, Y Cien sí. años de soledad Ujú. es, como él dijo, un gran vallenato. El vallenato es esta música nuestra de Así una típica de región Colombia. del Cesar, que está muy de moda en el mundo, Sí. y él se nutrió mucho de los juglares vallenatos que iban cantando noticias por los pueblos, iban contando las cosas que pasaban, y ese estilo como de contar las noticias, las cosas que pasaban y todo esto, hizo pues la gran epopeya en la que se volvió Cien años de soledad, ¿no? Que realmente Cien años de soledad es una especie de Biblia, ¿no? Así Escrita es. incluso en sánscrito, porque estaba Melquiades era el que sabía de los manuscritos, era quien estaba realmente, había escrito los manuscritos de Cien años de soledad, que se devela pues al final de la novela. Oye, Entonces, si me... todas esas vivencias hacen Ujú. parte de su obra. Sí, estimada señora Eliana Restrepo, para un poquito más complementar lo que usted también nos ha detallado, em, también una figura muy importante, no solo a nivel personal, sino también en su labor profesional del gran escritor Gabriel García Márquez, ha sido sin duda su esposa Mercedes, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de ver una entrevista grabada cuando él todavía estaba en vida y el periodista le menciona ciertas obras, ¿no? Donde dice, a mí me parece, usted me podría confirmar que su esposa Mercedes tuvo mucho que ver o se refería a ella y él sin dudarlo dijo, no solamente en dos, en tres, en cuatro, en todas las obras que he escrito, ahí está presente Mercedes, ¿no? Y bueno, y no solo como musa inspiradora, sino también inclusive Cien años de soledad tiene mucho que ver la fe que tenía, se podría decir, al 100% la señora Mercedes con el gran Gabriel García Márquez, ¿no? Porque estaban en una etapa muy crítica económicamente para ellos. Incluso, incluso el manuscrito de Cien años de soledad lo enviaron por correo y a la primera no fue porque les faltaba más dinero, tuvieron que empeñar los últimos pequeños artefactos que quedaban, ¿no? Es decir, el mismo Gabriel García Márquez contaba de que él mismo no se tenía tanta fe para ganar, ¿no? Pero su esposa ni un minuto dudó y miren, no solamente ganó, sino que como usted bien ha dicho, es una especie de Biblia, ¿no? En lo que es la creación literaria, Cien años de soledad. Y, y también respecto a lo que usted menciona, es cierto, porque Gabriel García Márquez, antes que viaje a España,
él mismo comenzó a viajar por algunos países de Europa, pero no a España, porque él siempre estuvo en contra del gobierno dictatorial de Franco, ¿no? Pero luego él se dio cuenta que pasaba el tiempo y Franco estaba ahí, entonces él mismo optó por viajar, ¿no? Eh, a España y entre los lugares que destacan donde él vivió un tiempo ha sido Barcelona, ¿no? Entonces, y él justo en una entrevista vi que la periodista le dice de que él no solamente de España, sino del acontecer a nivel de Latinoamérica y Europa, él antes que comience a visitar, ver in situ las cosas, él ya estaba informado, ¿no? Y que no era cuestión porque él escribía acerca, como periodista y también obviamente como escritor, sino que él se veía comprometido, ¿no? Como un ser humano más de no solamente tener la mirada de Colombia, sino de Latinoamérica y de Europa, ¿no? Es decir, es bien amplio, creo, el espectro de Gabriel García Márquez. Con referencia a Mercedes, a quien le decían la Gaba, Ujú. por el Gabo y la Gaba, sí, ellos fueron una pareja, digamos, muy unida en el sentido de que ella siempre estuvo apoyando la labor de él, ¿sí? Era una persona fuerte, porque Mercedes no era una pera en dulce, ella no era la mujer que se piensa sumisa, esperando solamente, pero sí era una gran admiradora de él y como dices tú, le tenía mucha fe. Y ese episodio cuando ellos estaban en México y él estaba escribiendo Cien años de soledad, que se encerró 18 meses en una habitación a escribir prácticamente todas las horas del día, veía muy poco a sus hijos, en fin, y ella, el casero, la llama un día y le dice, doña Mercedes, usted me está debiendo 3 meses de arriendo y no puedo seguir así. Entonces ella dice que fue, le dijo, espérese un momentico, fue al cuarto, le toca la puerta y le dice, cuántos meses más crees que te vas a demorar escribiendo esto? Y entonces él le dice, como 6 meses. Entonces, me faltan como 6 meses. Entonces ella va al teléfono y le dice, mire, no le puedo pagar sino hasta dentro de 6 meses, pero yo le garantizo que le voy a pagar todo lo que le debo junto, todo junto se lo voy a pagar y cuelga el teléfono y el tipo acepta. El tipo acepta, pero ella está convencida de que él va a tener éxito en lo que está haciendo. Y cuando van a entregar ya el manuscrito final, que es lo que tú cuentas, que lo cuenta él, lo contaba con tanta gracia, llegan al correo, no tienen plata, no tienen dinero para pagar todo cuando les dicen cuánto vale, entonces sacan la mitad y mandan la mitad. Y entonces mandan la mitad y cuando llega a Argentina, la mitad que habían mandado, el editor escribe y los llama y les dice, miren, llegó la segunda parte, no la primera. Se dieron cuenta que habían mandado la primera parte y no la segunda parte y no la primera, pero él dijo, necesito urgentemente que me manden la primera, yo pago lo que haya que pagar para poderla recibir, porque había leído la segunda parte y obviamente yo me imagino lo que debió sentir Así al, es. al no poder leer lo que había antes. Entonces, esa es una anécdota que él contaba con mucha gracia y, y que fue cierta, ¿no? Por otro lado, me preguntaste, lo segundo que comentabas, además de la GABA, recuérdame, Ah, sí, que él declaró ante un conocido medio periodístico, él señaló que su esposa de una u otra manera estaba sí, presente a lo largo de toda su creación literaria. claro, porque la mujer fuerte, la mujer matrona, la mujer que manda en la casa, no es la que manda realmente, porque eso es lo que nos han hecho creer, pero la mujer que manda en la casa es un personaje que se repite en Cien años de soledad, ¿sí? Esa mujer que dentro de la casa es la ama, ¿sí? Es la persona que manda y ordena, pero que es solamente un mandato o un poder dentro de la casa, ¿sí? Y Mercedes era eso, Mercedes era un poder dentro de la casa muy fuerte y ella era la que manejaba los hilos ahí dentro de la casa y ese es un personaje que se repite en casi todas sus novelas, porque siempre hay una matrona, siempre hay una matrona. Úrsula es la más, digamos, emblemática, ¿sí?
Úrsula la gran matrona, pero que no puede hacer nada fuera de la casa. Es una persona completamente recluida en su casa, como fueron muchas mujeres durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Muchas gracias, señora Iliana Restrepo. Si me permiten, le voy a ceder la palabra a nuestro otro también distinguido invitado, el doctor Fernando Paneso Serna. Él es administrador público y empresario colombiano. Es egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Fue gobernador de Antioquia entre 1987 y 1988, cónsul de Colombia en New York, viceministro de Desarrollo Económico, fue presidente de la empresa de telecomunicaciones en Bogotá, embajador de Colombia en Turquía, embajador de Colombia en Ecuador, y bueno, y más vasto también es su currículum vitae. Le reiteramos la bienvenida al doctor Fernando Paneso. Bienvenido a Tertulia Literaria. Muchas gracias a ti por esta gran invitación. Muy complacido, muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Estimado doctor Fernando Paneso, usted ha tenido la fortuna de conocer en persona al gran Gabriel García Márquez. Le agradecería nos comente detalles, Hola, anécdotas. hola María. Hola ¿Sí? María, perdón. ¿Qué te parece si lanzamos a la pausa y luego venimos con el doctor Fernando Paneso? Correcto. Me indican por interno que para no conversar, digamos, en dos partes, sino ya ir con toda la conversación continua con el doctor Fernando Paneso, si nos permiten una breve pausa y regresamos con más aquí en Tertulia Literaria. Adelante.